Nosotros estamos en la zona más cafetera de Colombia. Todos los cafés son buenos, el productor lo vuelve especial. Si yo no cuido desde el suelo, entonces ¿cómo voy a producir un café especial? O sea, en el suelo hay vida. Estamos ubicados a una altura de 1750 metros sobre el nivel del mar. La verdad nos favorece mucho la altura. Mi nombre es Carmen Elisa San Juan Torres. Soy productora de café. Vivo aquí en el corregimiento de Bruselas. Esto pertenece al municipio de Pitalito, Huila. Yo me levanto en las mañanas, hervo mi agüita, hago mi café y estoy haciendo el desayuno y me estoy tomando mi café. Cuando mi esposo se levanta, yo ya me tomo mi taza y él dice, ¿ahí hay café? Yo, ahí está el suyo porque el mío ya me lo tomé. Mi nombre es Jorge Albeiro Erazo, soy apasionado del café. Mis abuelos cultivaban café, mi padre también. Trabajamos de la mano con mi esposa, hacemos un buen equipo. También conservando lo que ustedes pueden apreciar, el agua, la naturaleza, y nos apasiona mirar todo este entorno. Yo llegué a esta finca en el 2010, se sacaba café convencional. Mi oficio era auxiliar de enfermería, trabajé durante 6 años. Cuando me casé con Efren, ya era como más difícil estar en 2 oficios a la vez. Durante ese periodo de tiempo decidimos construir la casa acá en la finca y me retiré de la enfermería. Tomé la decisión porque está la empresa construida, pues vamos a administrarla, a ver a qué llegamos. En el 2014 conocimos Carabela por medio de un grupo asociativo y ya en el 2019 conocimos lo que fue Miguelito, que nos empezó a visitar. Nosotros esperamos de la relación tanto Carabela, equipo PECA y los productores, seguirlos motivando día a día a que sean mejores. Empezamos a recibir lo que fueron las capacitaciones, fuimos mejorando ya procesos y ya nos pagaban un poquito más que el convencional. Entonces dice, bueno, ya vamos mejorando. Para llegar a una taza de café hay muchos pasos atrás, empezando por la recolección de una buena semilla, una buena variedad. Geisha, Borbón rosado, Borbón manzano, variedad ají, Catuay amarillo, Caturra chiroso y variedad Colombia. Son las variedades que manejamos aquí en la finca. Carmen para nosotros es una productora diferente, ha tenido muchas iniciativas en mejorar los procesos, lo engancha con la parte microbiana del suelo para mejorar algunos sustratos, potencializar naturalmente el café sin agregarle aditivos. For us, she is a legendary producer. I'm a biologist and she was just keen in showing me all her interest in microbiology, in fermentation processes, and that opened me a new world to what a coffee producer could be. They are not just picking cherries from coffee trees, but they are in this constant search of greatness, and Carmen is just a solid example of that. Me apasiona estar en el laboratorio, hacerle todo el proceso físico, porque quiero saber qué estoy llevando a la mesa, en qué fallé, en qué proceso estoy fallando. Porque si yo lo pruebo, yo digo, se me pasaron las horas de fermentación, entonces tengo que disminuirle. Bicorp for Carabela is a framework of constant improvement.
For us, B Corp is the way to translate our mission and vision into robust policies that go beyond initiatives and projects and turns them into a business model. Transparency is about unveiling the reality that coffee farms experience in Latin America, the differences and the gaps that exist in the region. It is based on those direct relationships and reducing as much as possible the intermediaries that are between a farm and a roastery around the world. Eso es lo que nos ha dado Carabela, que es un trabajo continuo, constante, diario. Eso hace que mi café sea único. Nuestro café de la finca Los Chorros ha cruzado océanos, fronteras. Yo creo que es un orgullo porque es un trabajo de mucho tiempo, de espera, de saber que si usted se ha sacrificado, está la recompensa más adelante.